La mañana del 1 de noviembre de 2021, un camionero que pasaba por el polígono industrial de Igualada, una localidad de Barcelona, España, vio a una jovencita brutal y salvajemente golpeada, tendida en el suelo desnuda, semi-inconsciente y desangrándose. Pese a ser un día festivo, el hombre había acudido a su trabajo en las primeras horas de la mañana y al pasar por el lugar se encontró con la dantesca escena. Aunque estaba muy mal herida, la jovencita aún seguía con vida, así que él la cubrió con su chaqueta y llamó al número de emergencias. Cuando llegaron las autoridades, confirmaron que la chica aún tenía pulso y la trasladaron de emergencia al hospital. En dicho hospital determinaron que la jovencita tenía un traumatismo cráneoencefálico y lesiones muy graves en su cuerpo, aunque las más graves estaban en su zona íntima, ya que la chica había sido salvajemente abusada. Desde el primer momento de su ingreso, los médicos tuvieron que pautar varias operaciones para salvar su vida. Las autoridades descubrieron que la víctima era una adolescente de 16 años, cuya identidad no fue revelada, primero por ser menor de edad y segundo por respeto a su privacidad y por su propia seguridad. Mientras la adolescente se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, la policía intentaba reconstruir lo sucedido y arrestar al responsable. Para esto, los mozos de escuadra, es decir, la policía catalana, pidieron todos los teléfonos que operaban bajo las antenas cercanas, consultaron todos los agresores sexuales recién salidos de prisión o que tuviesen permisos y revisaron los expedientes de antecedentes penales de los habitantes de la zona. Pero esto no arrojó resultados, así que pensaron que quizás el responsable no vivía por esa zona en específico y que no era un delincuente sexual registrado. Los detectives comenzaron a revisar y comprobar todos los incidentes sucedidos en esa zona durante las horas previas y también las posteriores al crimen, por más tontos o pequeños que fueran esos detalles. Debido a esto, descubrieron una denuncia por daños a vehículos presentada el 1 de noviembre del año 2021 a las 2:20 de la mañana. Un vecino de Igualada, quien se identificó como Ramón Valles, un comandante de la aerolínea Iberia, denunció que esa noche un grupo de jóvenes causó daños a varios autos que estaban estacionados en la calle. Ramón relató que estaba cenando en un restaurante y cuando al salir vio a un grupo de jóvenes causándole daños a su auto, así que él decidió grabarlo y posteriormente juntarlo a su denuncia. En ese video, que solo dura 52 segundos, se puede ver a 11 chicos caminando por la acera, algunos discutiendo con los vecinos e incluso insultándolos. Los que se van a quedar, fírmalos. Fírmalos. ¡No me llames inútil! A mí eres un cabronazo, lo sabéis. Fírmalos. ¡Hijos de puta! Pero hubo un chico que caminaba de último que llamó la atención de los detectives, porque al notar que lo estaban grabando, decidió ocultar su cara con la capucha de su sudadera. Paralelo a esto, los agentes obtuvieron las grabaciones de 155 cámaras de seguridad de las calles de Igualada, las cuales pudieron captar a los adolescentes y también a su posible agresor. En una de las grabaciones se puede ver a la chica caminando y detrás a un joven que parecía seguirla. Al notar esto, hicieron un seguimiento de todos los movimientos de la víctima y este joven sospechoso en las diferentes cámaras, incluyendo una cámara de un bar cercano, donde se puede ver al joven con el abrigo que llevaba la adolescente. Varias de las cámaras lograron captar la vestimenta y también el rostro del sujeto, pero ahora la policía tiene que descubrir su nombre. Por otro lado, notaron que el video que Ramón le proporcionó a las autoridades en la denuncia también había sido captado este chico, así que se dedujo que eran la misma persona por su vestimenta, sus zapatos y su mochila, que eran una coincidencia increíble. La policía decidió comenzar una serie de interrogatorios a los jóvenes que causaron los destrozos a los autos. Empezaron con los primeros que pudieron ser identificados y poco a poco descubrieron las identidades de cada uno. Todo esto bajo la excusa de que estaban investigando las denuncias de los autos, pero en realidad querían llegar al principal sospechoso de la agresión. La investigación no fue para nada fácil, fueron horas y horas de analizar videos y declaraciones, pero finalmente en abril de 2022
5 meses después del crimen pudieron identificarlo plenamente. Se trataba de Brian Raimundo Céspedes, un joven boliviano de 21 años, cuyas características coincidían por completo por las imágenes captadas en los videos. Los mozos siguieron a Brian durante un mes y pudieron comprobar que usaba la misma ropa que en los videos. Para el 21 de abril del año 2022, el joven fue arrestado y la casa donde vivía fue allanada. En el lugar encontraron el abrigo de la víctima y restos de su ADN en diferentes prendas de ropa y objetos, incluyendo un puño americano en forma de D. En el celular de Brian encontraron una captura de pantalla del Google Maps, donde indicaba la ruta para llegar desde la zona del ataque hasta su casa. Asimismo, según el historial de búsqueda de Google, a la mañana siguiente el joven habría buscado chica violada en Igualada. Se conoció que en el momento del ataque, Brian estaba en libertad vigilada por intentar agredir sexualmente a su media hermana de tan solo 7 años. Evidentemente, Brian negó estar involucrado en la violación, pero la investigación policial pudo establecer su participación y también una cronología de los hechos. La noche del 31 de octubre de 2021 se celebraba la noche de Halloween, por lo que la adolescente decidió salir de fiesta con sus amigas y hacia el final de la noche, el grupo terminó en la discoteca Epit, ubicada en el polígono industrial de Igualada. Poco antes de las 6 de la mañana, la víctima salió del local y caminó hacia la estación del tren de Igualada para regresar a Vilanova y la Geltrú, donde vive su madre, a quien llamó para avisarle que ya iba de regreso, pero lamentablemente la chica nunca llegó a casa. Por su parte, Brian estuvo esa noche bebiendo y fumando marihuana con un grupo de jóvenes. Al final de la noche, Brian caminó junto al grupo y ocurrió el incidente con los autos. Poco después, Brian se separó del grupo y en algún punto, mientras caminaba, se cruzó con la víctima y comenzó a seguirla. Luego de varios minutos, siendo aproximadamente las 6:10 de la mañana, Brian vio que la chica estaba pasando un callejón oscuro y aprovechó que estaba completamente sola para poder atacarla. Brian golpeó repetidamente a la chica en la cabeza con un objeto contundente y un romo. La víctima se desplomó y Brian la arrastró más adentro del callejón, donde nadie podía verlos, y siguió golpeándola, posiblemente con el puño americano. Mientras la víctima estaba prácticamente inconsciente e indefensa, el hombre la agredió sexualmente durante 24 minutos. Durante el ataque sexual, también usó un objeto contundente y puntiagudo, con la única intención de causarle dolor, lo que provocó algunos desgarros en su zona íntima. No conforme con todo lo anterior mencionado, Brian la golpeó repetidamente hasta provocarle otras numerosas contusiones y un traumatismo cráneoencefálico que la dejó con el 90% de sordera del oído izquierdo. Tras la brutal agresión, este sujeto la dejó tendida en el suelo, desnuda, semi-inconsciente y desangrándose, sabiendo que era una noche bastante fría. Según las autoridades, Brian la dio por muerta. Nunca pensó que la chica sobreviviría y se recuperaría físicamente de su ataque. Brian se llevó el abrigo de su víctima y lo conservó en su casa, al igual que la ropa que él traía puesta ese día, sin percatarse que podría tener su ADN. Luego buscó en internet noticias sobre el crimen y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Como mencioné anteriormente, Brian negó por completo su participación en el crimen y a lo largo del proceso judicial su defensa justificó ciertas conductas del joven, como los problemas de su infancia. Por ende, antes de continuar con todo lo que ocurrió, hablaremos un poco de la vida de Brian. Brian Raimundo Céspedes Mendieta nació en Santa Cruz, Bolivia, y según lo relatado por el propio Brian, él tuvo una infancia difícil, ya que supuestamente era abusado y agredido por su padre y su tío. En el año 2004, cuando Brian era solo un niño, su madre decidió emigrar a España, en parte huyendo por las agresiones de su pareja, dejando a sus hijos con su padre. Supuestamente durante ese tiempo fue que ocurrieron las agresiones contra él y también contra sus 2 hermanas mayores. Cabe mencionar que según un periódico local,
Las hermanas de Brian en la actualidad son dos adultas funcionales y trabajadoras que tienen una buena relación con su padre. Por esto último, algunas personas creen improbable que los abusos que Brian afirman hayan ocurrido, pero hagamos un hincapié en esto: una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que las hermanas pueden tener un trauma por abusos o agresión y aún así tener una relación con su padre. Así que en este punto solo conocemos la opinión o el punto de vista de Brian de lo que él dice que sucedió. De lo poco que se ha conocido de la infancia de este chico, trascendió que él fue parte de pandillas callejeras y que incluso siendo un menor tuvo condenas en Bolivia. Para el 2015, la madre de Brian recurrió a las leyes de reunificación familiar para llevárselo a España. En ese momento él aún era menor de edad, es decir, tenía unos 14 años aproximadamente. Tras su llegada a España, el joven cambió su aspecto físico, se teñió el cabello de amarillo y se hizo varios tatuajes. El más destacado es una palabra en japonés que tiene en su cuello. Durante los casi 11 años que estuvo solo en España, la madre de Brian rehizo su vida. Tuvo una pareja nueva e incluso una hija. Cuando Brian llegó, la convivencia se hizo bastante difícil e incluso causó problemas con su nueva familia. Pronto el joven, que era adicto también a sustancias como el alcohol y la marihuana, comenzó a robar y la madre alertó a los servicios sociales de este comportamiento conflictivo. Después de solo unos meses en el país, Brian también agredió sexualmente a su media hermana de 7 años. Según la denuncia, la agresión ocurrió en agosto de 2015, cuando la familia se fue de vacaciones a un camping. Sin embargo, la madre de Brian no denunció los hechos hasta 2 años después. No sabemos si la niña pudo contar lo sucedido 2 años después o si la madre no actuó en su momento, quizás por una razón u otra. Tras lo acontecido, la madre lo echó de la casa y debido a que aún era menor de edad, Brian se fue a vivir a un centro de acogida para menores extranjeros bajo la tutela del gobierno, y a partir de ese entonces su situación de extranjería fue irregular. Posteriormente, Brian fue juzgado en un tribunal de menores y se le impuso una pena de 1 año de internamiento, pero esta pena fue suspendida y se le ordenó que cumpliera más de 2 años de libertad vigilada, un curso de educación sexual y otro curso de rehabilitación por sus problemas de adicción. Al cumplir la mayoría de edad, el joven se fue a vivir a una casa ocupa en Piera, ubicado en Barcelona, en la que estuvo desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020. Se conoció que durante ese tiempo Brian comenzó una relación con una joven y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Luego la chica denunció que Brian la agredía física y sexualmente y no fue la única, ya que él tuvo otra relación en la que sucedió exactamente lo mismo. Las autoridades vieron que había cierto patrón en Brian. Siempre agredía a mujeres de su entorno, pero la de aquella madrugada del 1 de noviembre fue una excepción, porque en este caso no conocía a su víctima. En febrero de 2023, mientras estaba detenido por la violación de Igualada, Brian fue condenado por uno de los ataques a una de sus exparejas, la cual tuvo un hijo suyo, al cual evidentemente él abandonó. El juez ordenó que cumpliera 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y le prohibió la tenencia de armas y acercarse o comunicarse con la víctima durante 5 años. Es importante destacar que previo a la violación de la adolescente en Igualada, Brian aún estaba siendo monitoreado por las autoridades juveniles y cada cierto tiempo emitían informes actualizando su situación, pues en uno de estos informes, emitido apenas una semana antes de la violación, los agentes advirtieron del riesgo de reincidencia por parte de Brian. Después de cometer el crimen, Brian comenzó una nueva relación con otra joven a la que también atacó física y sexualmente, pero por suerte la relación se acabó en febrero de 2022, poco antes de que la Unidad Central de Agresiones Sexuales lo identificara como el conocido violador de Igualada. Previo al juicio se estableció que la víctima no declararía para que no tuviera que pasar nuevamente por el trauma y para evitar ser revictimizada. Afortunadamente el tribunal aceptó su declaración inicial y grabada como evidencia. De igual forma, el testimonio de la chica no haría demasiada diferencia, ya que ella no pudo recordar nada de lo sucedido debido a los golpes que recibió en su cabeza
ya que fue atacada sorpresivamente a sus espaldas. La chica solo ha podido recordar cosas que sucedieron media hora antes del ataque. El juicio contra Brian Cespedes por violación y asesinato en grado de tentativa comenzó el 17 de junio de 2024. Para la fiscalía, Brian cometió el crimen con ensañamiento, por lo que le añadieron el agravante de alevosía. La fiscalía pidió 45 años de prisión para el acusado, a quien describieron como un monstruo que golpeó con saña a su víctima. Los fiscales argumentaron que luego de que el agresor satisfajo su líbido y se quedó a gusto, dejó a la víctima tirada en el suelo pensando que no la delataría porque la había matado. Los peritos forenses destacaron la violencia desmedida utilizada por Brian, ya que el hombre causó lesiones atroces con los objetos con la única intención de acabar con su vida. Además, calificaron los hechos como un auténtico empalamiento que podría haber causado la muerte del adolescente. Sin embargo, algunos expertos policiales aseguran que Brian cometió este crimen con la intención de causar un mal, vejación y mucho dolor. Se trata de una persona con antecedentes violentos que ha mostrado una conducta agresiva, de menosprecio y vejatoria hacia otras mujeres y con una falta absoluta de empatía. Desde esta perspectiva, esta conducta violenta y humillante hacia las mujeres fue manifestada por Brian al momento de golpear repetidas veces a la víctima y al ejercer una violencia desmedida hacia las partes de su cuerpo más representativas de la sexualidad femenina, llegando literalmente a destrozarlas y hacerlas inviables para su satisfacción sexual. La fiscal a cargo dijo que las heridas de la víctima fueron causadas de forma deliberada para provocar el sufrimiento de la víctima. Fue maldad brutal sin finalidad. También destacó que la adolescente no falleció gracias al rápido actuar del camionero que la terminó encontrando y también del personal de emergencias que acudió rápidamente al lugar, ya que la gran mayoría de los casos similares acaban en la muerte de la víctima. De hecho, algunos médicos y peritos forenses no sabían cómo esta chica seguía con vida. Por su parte, la defensa de Brian se basó en negar todas las acusaciones. Dijo que no recordaba mucho de esa noche porque había ingerido mucho alcohol y que según lo que recordaba, solo se sentó en un banco y se quedó dormido. Incluso llegó a decir que no podía reconocerse en los videos de las cámaras de seguridad. Con respecto a por qué tenía el abrigo de la víctima en su poder, Brian dijo que él lo vio en la calle y que lo recogió porque tenía frío. El abogado de Brian pidió al tribunal que su cliente fuera absuelto de los cargos por considerar que no habían pruebas suficientes. Sin embargo, señaló que en caso de ser encontrado culpable, se le aplique una atenuante por alteración psíquica e intoxicación grave debido a la gran cantidad de alcohol y droga que su cliente había consumido aquella noche. Pero las peticiones del abogado de la defensa no sirvieron de nada, ya que el tribunal formado lo encontró culpable de todos los cargos. El 8 de julio de 2024, Brian fue sentenciado a 35 años de prisión y 10 años de libertad vigilada. La audiencia de Barcelona impuso 20 años de cárcel por el delito de asesinato en grado de tentativa y otros 15 años por agresión sexual con introducción de miembros corporales u objetos. Los magistrados calificaron de tortura los más de 20 minutos que duró el ataque y destacaron que el acusado dejó a la víctima en un estado agónico y con escasas posibilidades de sobrevivir. Como recordaremos, la fiscalía solicitó la pena de 45 años, pero el tribunal lo sentenció a 35. Esto porque los magistrados consideraron 3 de los 4 agravantes, que fue alevosía, ensañamiento y discriminación de género, pero descartaron un 4º agravante al considerar que la joven fue golpeada y quedó semi-inconsciente antes de la agresión y no después, lo que hubiera motivado a que se le impusiera la pena total de 45 años de cárcel. Previo a la sentencia, la defensa de Brian solicitó que la pena fuera cumplida en su totalidad en España, y así fue ordenada por el tribunal, aunque cabe la posibilidad de que esta sentencia sea sustituida por la expulsión del país, si en algún momento se le concede la libertad condicional. De ser así, Brian tendría prohibido regresar a España en un plazo de 10 años una vez sea expulsado.
El joven de 24 años también tiene prohibido acercarse a menos de 1000 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier vía, y además deberá pagar una indemnización de más de 330.000 euros. Con respecto a la víctima, no se sabe prácticamente nada de ella. Solo ha trascendido a los medios que sobrevivió al ataque, luego de atravesar por al menos 6 cirugías y que podrían ser más, pero tiene graves secuelas tanto físicas como psicológicas que evidentemente han afectado su vida cotidiana. Actualmente la joven tiene 19 años de edad. Vakbak Khorrambean nació el 23 de septiembre de 1974 en Teherán, Irán. Creció junto a su hermana menor y sus padres Akbar e Iram, en una casa con fuertes creencias islámicas. Desde muy joven demostró su interés por las artes audiovisuales, por lo que comenzó a estudiar cine en la Universidad de Teherán, en donde se graduó en el año 2009. Para el año 2010 se mudó a Londres, en donde realizó varios proyectos como director de algunos cortometrajes y de algunas películas. Su película más conocida que dirigió en Londres fue An Elegy for Yashar. En Londres dirigió unas cuantas películas que también fueron reconocidas, como también algunos cortometrajes, esto entre el año 2013 y 2014. Previo a esto ya había realizado 3 cortometrajes más entre el año 2007, 2009 y 2010. Los trabajos de Vakbak en su mayoría tenían un tono autobiográfico, pero en el 2015 realizó una película la cual trataba de un inmigrante turco que se mudó a Londres y se asemejaba a una historia personal, además de dirigir y participar en proyectos para así ampliar su currículum. Vakbak realizó un máster en cine y años después el director regresó a Irán para pasar tiempo con su familia y se convirtió en profesor de la Universidad de Karaj. Para el momento de los hechos, Vakbak tenía 45 años de edad y vivía con sus padres de nombre Akbar e Iram, en un complejo de apartamentos en la ciudad de Baghtan, Irán. Es así como el 16 de mayo de 2021, la policía recibió la alerta de unos trabajadores. Ellos estaban limpiando y descubrieron restos humanos en unas bolsas de basura, que a su vez estaban en una maleta. Con las horas, la policía halló 2 maletas más con restos humanos dentro de bolsas de basuras negras, y esto ubicado en otros 2 lugares más de la ciudad. Las autoridades se llevaron los restos de las 3 maletas para así poder analizarlas, y luego se descubrió que era un cuerpo perteneciente a un hombre, el cual había sido descuartizado y distribuido en estas maletas. Gracias a las huellas dactilares, la policía pudo identificar a Vakbak Khorrambean, de 45 años, conocido como director y profesor de cine. Para intentar descubrir su último paradero, la investigación llevó a los oficiales a revisar las cámaras de seguridad del edificio donde Vakbak vivía junto a sus padres. En los videos se pudo ver a Iram y Akbar en el ascensor del edificio. La pareja estaba transportando varias bolsas de basura y maletas. Se podía ver cómo Iram detenía la puerta del ascensor, mientras que Akbar subía y acomodaba las cosas para que entrara todo. Esto había sido la noche anterior de los hechos. Este descubrimiento fue bastante impactante para los investigadores, quienes decidieron ingresar al departamento. Allí encontraron un cuchillo ensangrentado y también un machete. Tras estos terribles hallazgos, la policía detuvo a Akbar, de 81 años, e Iram, de 74, por ser los sospechosos del asesinato de su hijo, Vakbak Khorrambean. Inicialmente, la pareja negó del crimen, pero luego de ser encarados con las pruebas, Akbar confesó haber asesinado a su hijo, pero que esto había sido por honor. Según la confesión de Akbar, él y su esposa acordaron asesinar a su hijo luego de tener una discusión porque Vakbak tenía 45 años y no estaba casado. Añadió que Vakbak los acosaba y los golpeaba, que sus vidas pendían de un hilo porque él se burlaba de ellos y hacía lo que quería.
así que decidieron deshacerse de él porque no querían perder su reputación. Al parecer, lo que los padres alegaban con respecto a perder su reputación era que ellos decían que Bakbak había tenido relaciones sexuales con alguno de sus estudiantes y que además no quería irse de la casa de sus padres. La pareja aseguró que desde que Bakbak era pequeño, ellos no tuvieron un día de paz con él, ya que supuestamente fue un estudiante problemático al que siempre expulsaban de la escuela. Akbar e Irán confesaron que habían intentado drogar a Bakbak para dormirlo, esto el día anterior a los hechos. Irán cocinó pollo y se lo sirvió con somníferos para dormirlo, pero Bakbak decidió que no quería comer esa noche y se fue a dormir sin comer. Pero al día siguiente, siendo ya el 15 de mayo de 2021, Irán calentó nuevamente el pollo y esa vez Bakbak sí comió. Ya cerca de las 5 de la tarde, luego de comer, Bakbak se desmayó. Akbar lo sentó en una silla y ató sus manos y pies. Luego le puso una bolsa de plástico en la cabeza y comenzó a apuñalarlo repetidas veces. Una vez que se aseguró de que su hijo estaba sin vida, Akbar le pidió ayuda a Irán para trasladar el cuerpo al baño, en donde él fue desmembrado, y metieron las partes en varias bolsas y maletas, las cuales posteriormente fueron arrojadas en 3 puntos distintos de la ciudad. Durante la confesión, Akbar también admitió que Bakbak no era su única víctima, ya que también había asesinado a su hija de nombre Arezou y al esposo de esta de nombre Farah Mars. Según los registros, Farah Mars había sido denunciado como desaparecido en el año 2011, mientras que las personas habían declarado no haber visto a Arezou desde el año 2018. Algunas personas dijeron que cuando preguntaban por Arezou, ellos decían que la joven se había mudado a Turquía. La pareja confesó que habían asesinado a su hija y a su yerno, también por problemas morales, añadiendo que no les gustaba su estilo de vida. Aseguraron que ambos consumían drogas y alcohol y que Farah Mars era abusivo y un traficante de drogas. Todos los conocidos, tanto de Bakbak como de Arezou, dijeron a las autoridades que nada de lo que dijeron sus padres coincidía con las personalidades y actitudes de los hermanos, ya que eran conocidos por ser buenas personas, tranquilas, educadas y que de hecho sí se habían preparado bastante bien en cuanto a su educación. En cambio, muchos creían que Akbar era un hombre sumamente autoritario, un fervientemente musulmán y con creencias muy conservadoras. Además, se conoció que había sido soldado en la guerra de Irán-Irak y que en ocasiones llegaba a ser muy agresivo. En una conferencia de prensa otorgada a medios de comunicaciones iraníes, Akbar declaró que no sentía arrepentimiento por el crimen y que le daba gracias a Alá por la muerte de su hijo. Incluso Akbar dijo que si pudiera volver a cometer el crimen, lo volvería a hacer. Akbar le aseguró que él y su esposa decidieron juntos el crimen, mientras que Irán dijo que él se lo sugirió y ella simplemente estuvo de acuerdo. Incluso dijo que tenía una gran relación con él y que no la golpeaba ni la maltrataba, ni mucho menos la insultaba. Sin embargo, poco después se filtró a la prensa un audio donde Irán decía que Akbar la maltrataba y lo acusó de haber violado a su propia hija antes de matarla. Tras el asesinato de Bakbak, la prensa iraní y la población se mostró sumamente consternada por lo que se conoce en el país como asesinato por honor, lo cual es considerada como una forma de violencia doméstica en la que las personas asesinan a otras por pensar que estos están cometiendo actos que ellos consideran inmorales. El crimen de Bakbak sucedió pocos días después de que se dio a conocer también el asesinato de Alireza Fasseli Monfarred, un joven de 20 años, el cual fue asesinado el 4 de mayo de 2021 en Irán por su medio hermano y sus 2 primos. Esto porque descubrieron que él era homosexual. El crimen también se denominó en Irán como un asesinato por honor, aunque en el resto del mundo esto es considerado un crimen de odio, ya que fue asesinada básicamente por su orientación sexual. Pero hay que tener muy en claro que estamos hablando de países que tienen una mentalidad, una cultura muy diferente a lo que estamos de este lado del mundo. Por otra parte, se conoció que por el crimen de Bakbak, la pena máxima que podría obtener a ambos padres es solo de 10 años de prisión, ya que además existe una ley en el Código Penal iraní, la cual está basada en la ley Sharia
no sé si lo estoy pronunciando de la manera correcta, que estipula que los padres y abuelos están exentos de la pena de muerte por los asesinatos a hijos y nietos. Por esta razón también se han hecho muchos llamados a las autoridades del país para cambiar dicha ley, debido a que esto es todo lo contrario a lo habitual, porque en la mayoría de los países, casi que el resto del mundo, el asesinar a un pariente es catalogado como un agravante. Sin embargo, las autoridades iraníes esperan que Atbar e Irán puedan ser sentenciados, ya sea a una pena de muerte o una cadena perpetua por el asesinato premeditado de su yerno. Por los momentos, la pareja sigue en espera de una sentencia o de una audiencia para saber o para conocerse qué va a pasar con estas personas, si van a cumplir una condena corta o si realmente les darán una pena mucho más equitativa a lo que hicieron, al crimen que cometieron. Pero sabiendo cómo se maneja un poco en esos países las leyes, es muy probable que no les vayan a dar también una sentencia muy alta. No sé, es mi opinión, desconozco cómo sea completamente la ley en esos países, pero es muy probable que no vaya a ser algo tan elevado. La mató a cuchilladas y nadie hizo nada por ayudar. Este hecho ocurrió el pasado 22 de agosto de 2025, aunque la información salió a la luz el 5 de septiembre, que explotó tras divulgarse un video registrado por las cámaras del tren que cubría el trayecto de la Blue Line en la ciudad norteamericana de Charlotte, entre el noroeste y la zona sur de South End, comparada en East West Boulevard, donde todo terminó ocurriendo. La víctima es Irina Saruska, de 23 años, nacida el 22 de mayo de 2002 en Kiev, Ucrania. Para agosto de 2022, emigró de Ucrania junto a su madre, hermana y hermano para escapar de la guerra y rápidamente se terminó adaptando a su nueva vida en Estados Unidos. Fue conocida por ser una artista talentosa y apasionada. Irina se graduó de Synergy College en Kiev con un título en arte y restauración. Compartió su creatividad con generosidad, regalando sus obras a familiares y amigos. Le encantaba esculpir y diseñar ropa única y ecléctica que reflejaba su espíritu vibrante. Irina también sentía un profundo amor por los animales. A menudo cuidaba de las mascotas de sus vecinos y muchos recuerdan con cariño verla pasear por el vecindario, siempre con su radiante sonrisa. Soñaba con ser asistente veterinaria y al mismo tiempo trabajar para lograr su independencia, aprendiendo a conducir. Sorprendentemente, dominó el inglés en muy poco tiempo, lo que refleja su determinación y pasión por aprender. Aunque disfrutaba de las aventuras, el turismo y explorar nuevos lugares con sus amigos cercanos, Irina también era una persona muy hogareña de corazón, feliz cuando estaba rodeada de su familia y de sus seres queridos. Su madre recuerda con cariño su capacidad para dormir largas y maravillosas noches, algo que ella llamaba cariñosamente como un don de artista. Pero lamentablemente, el video que dio a conocer su trágica muerte son las imágenes de seguridad que fueron grabadas en el tren. La muchacha ucraniana subió con sus auriculares puestos y se sentó junto al pasillo. Estaba vestida con una camiseta negra, impresa con el logotipo blanco de Cepedis Pizza y un delantal aún anudado a la cintura. Sobre su cabeza, una gorrita de trabajo, la misma que llevaba en cada turno detrás del mostrador. Detrás y al lado de la ventanilla estaba sentado de Carlos Brown. Él llevaba una sudadera roja de capucha ajustada que le cubría la cabeza y dejaba apenas asomar su rostro. No intercambiaron ni una palabra. 4 minutos transcurrieron con ambos de ese modo, ella frente a su móvil y él con la capucha apoyada contra la ventana como si estuviese durmiendo. Luego se puede apreciar cómo de Carlos Brown se levantaba de su asiento en el vagón para terminar apuñalándola. El hombre terminó matándola con total frialdad. En el reloj de emergencias de la policía también quedó registrada a las 21:55 una llamada que escuetamente señalaba que una mujer había sido apuñalada en el tren y enseguida se dio la dirección en donde se encontraba. Charlotte es la gran capital financiera del sur de Estados Unidos, viene siendo sede del Bank of America y segunda plaza bancaria del país tras Nueva York.
pero también es una ciudad marcada por las fracturas sociales que acompañan a su crecimiento. Es un mosaico de barrios de transformación, presume de modernidad en sus rascacielos, mientras arrastra una de las tasas de pobreza y desigualdad más altas de Estados Unidos. En algún lugar situado entre ese escaparate corporativo y esa periferia olvidada que frecuentaba Brown, perdió su vida Irina Saruska. Hay algo incluso más violento en el vagón, y es lo que rodea a su muerte. El video de seguridad carece de audio. No sabemos si Irina alcanzó a gritar, solo vemos cómo ella mira a su agresor desconcertada, se echa las manos a la boca y se desploma 20 segundos después de las cuchilladas. Algunos pasajeros se encogen en sus asientos o empiezan a retroceder, e incluso se ve a uno marchar, pero la mayoría permanecen quietos, paralizados, mientras que Irina muere sin que nadie haga nada ni un amago de poder ayudarla. 2 minutos después, el tren se detiene y al abrirse sus puertas, Brown sale caminando, pero antes el hombre se quita la sudadera y cambia de ropa. De Carlos de Juan Brown Jr. tenía 34 años al momento de los hechos. No tiene domicilio estable, pero sí contaba con un historial penal largo de 14 cargos desde 2007, como lo son los robos con arma, allanamientos, lesiones, resistencias y 5 años de prisión a partir del 2015. Esto fue por robo con arma peligrosa. Y en enero de este año lo arrestaron por hacer un mal uso del 911. Resulta que el hombre insistía en que había un material fabricado por el hombre que le controlaba sus funciones básicas como comer, caminar o hablar. Cierto es que su familia llevaba también tiempo pidiendo ayuda. De hecho, Michelle DeWitt, su madre, había solicitado un internamiento por la fuerza. Al hombre lo evaluaron bajo vigilancia psiquiátrica y le habían diagnosticado esquizofrenia. Sin embargo, como muchísimos otros casos, el sistema le falló. Su hermana Tracy también ha declarado y llegó a decir algo aterrador. De Carlos creía que la chica del tren le estaba leyendo la mente. Esa fue una de las cosas que de Brown le dijo a su hermana. De Carlos Brown ahora enfrenta un cargo estatal de asesinato en primer grado y un cargo federal por cometer un acto que causó la muerte de Irina Saruska en el transporte público. El cargo federal conlleva la posibilidad de la pena de muerte, un castigo que el presidente Donald Trump afirmó apoyar en este caso. Tras la muerte de Saruska, la alcaldesa demócrata de Charlotte, Bill Lillis, emitió inicialmente un comunicado que no se refería significativamente a la víctima y en cambio se centró en ofrecer empatía al sospechoso y abordar la situación de las personas sin hogar y las enfermedades mentales. Pero en este comunicado posterior también agradeció especialmente a los medios de comunicación por no compartir el video del apuñalamiento. Pero ante las crecientes críticas y después de que los funcionarios de tránsito publicaran el video, la alcaldesa publicó esta semana otra declaración que atribuyó el ataque a un trágico fracaso de los tribunales y magistrados y anunció una mayor seguridad en el sistema de tránsito. En sus palabras dijo: necesitamos una solución bipartidista para abordar el problema de los reincidentes que no enfrentan consecuencias por sus acciones y de aquellos que no pueden recibir tratamiento para su enfermedad mental y se les permite estar en las calles. Algo que ha causado inquietud es que el sospechoso dijo que la víctima estaba leyendo su mente. A Brown, como les mencioné anteriormente, le habían diagnosticado esquizofrenia y también sufría de alucinaciones y paranoia. La hermana de Brown también contó que su hermano le contó en repetidas ocasiones que el gobierno le había implantado un chip. La mujer llegó a decir que sabía que su hermano estaba luchando contra algo, pero ella quería saber exactamente qué era. No imaginaron que las cosas escalarían a algo tan pero tan grave. Brown a veces era agresivo e incluso atacó a su propia hermana en el 2022, y aunque su hermano fue arrestado esa noche, decidió retirar los cargos por precaución por sus problemas de salud mental. Pero este no fue el único encontronazo de Brown con la ley, pues tiene varias condenas en su historial, incluyendo robo a mano armada, hurto grave y allanamiento de morada. Brown pasó más de 5 años tras las rejas por robo con arma peligrosa, pero tras ser liberado en el 2020 no parecía el mismo, tenía dificultades para mantener conversaciones y trabajos. Su madre había intentado internarlo en un centro de atención a largo plazo, pero sus intentos fracasaron porque ella no era su tutora.
Ahora, por allí existe un audio en el que el asesino habla sobre el ataque a Irina Saruska. En este audio de una llamada telefónica desde la cárcel también se hizo viral en redes sociales. De Carlos Brown Jr. intentó explicarle a su hermana Tracy Brown las razones detrás del brutal ataque a Irina Saruska. Sus declaraciones en sí son bastante confusas y revelan un estado mental perturbado. El hombre en esta conversación afirma que una sustancia en su cuerpo lo obligó a cometer el crimen. Además dijo que la joven estaba leyendo su mente. Durante una visita a la cárcel, la hermana del autor del crimen reveló que su hermano la amenazó incluso a ella y a su madre, acusándolas de conspirar en su contra. Según Tracy, el comportamiento de su hermano empeoró significativamente después de que salió de prisión en el año 2022. Ella lo describe como alguien que no parecía él mismo, ya que se volvió más agresivo, le costaba mantener una conversación y ni siquiera podía mantener un trabajo estable, fijo. Por otra parte, el Departamento de Justicia confirmó que, de ser hallado culpable, Brown enfrenta la pena máxima legal de cadena perpetua o muerte y que la sentencia dependerá de la decisión final del tribunal con base en las directrices consultivas y otros factores legales.